Hola a todos, bienvenidos a Administración 101. En esta ocasión estaremos hablando acerca del diseño de procesos. Veremos lo que es un proceso, cómo es su estructura, cuáles son sus elementos, sus características, los diferentes roles y los tipos de procesos que hay en una organización. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Empecemos por una definición de lo que es un proceso. Es un conjunto de actividades secuenciales que transforman elementos de entrada en elementos de salidas, deseados o demandados añadiendo valor. Es decir, que un proceso consiste en una serie de actividades que buscan a la final añadir valor. ¿Añadir valor a quién o a qué? Al cliente, que es la razón de ser de la empresa. Por lo tanto, todo lo que se haga dentro de la organización, todos los procesos y las actividades involucradas, lo que busca es añadirle valor al cliente. Veamos la estructura de un proceso. Aquí claramente podemos ver que tenemos una entrada, una secuencia, o lo que también se conoce como transformación o producción, una salida. Pero también tenemos otros aspectos como es la retroalimentación y el valor, que es un componente primordial en lo que es un proceso. Miremos entonces, con base en esta estructura, cada uno de los elementos de un proceso. Tenemos en primer lugar lo que son las entradas o las llamadas input. Es el que genera el insumo del proceso transformador. Es el que suministra un proveedor, ya sea interno o externo. En este sentido, las entradas es el producto con unas características objetivas que responde al estándar o al criterio de aceptación definido. La existencia del input o de la entrada es lo que justifica la ejecución sistemática del proceso. Es decir, que gracias a la entrada es que el proceso tiene un inicio, tiene una justificación. Claro está que antes de eso, como lo vamos a ver más adelante, se necesita un requerimiento. ¿Y el requerimiento de quién viene? Del cliente. Tenemos lo que es la secuencia o la transformación o la producción. Es la transformación del insumo gracias al uso de unos recursos. Esta etapa es apoyada por el uso de indicadores. Aquí que entra todos aquellos factores, medios y recursos con determinados requisitos o especificaciones para ejecutar el proceso con intenciones de que sea siempre bien ejecutado. Algunos de estos factores pueden ser entradas laterales, es decir, inputs necesarios para la ejecución del proceso, pero cuya existencia no los desencadena. Son productos que provienen de otros procesos con los que se interactúa. Tenemos la salida o el output. Es el resultado del proceso, acompañado de la calidad, obviamente, y de la satisfacción del cliente. Recordemos que jamás hay que sacrificar la calidad del producto o servicio, porque es la razón de ser. Es decir, cuando sacrificamos la calidad, el cliente, lo que él percibe como calidad, no lo distingue, no lo encuentra y simplemente no vuelve a comprar más en la organización. Estas salidas es el producto con la calidad exigida por el estándar de proceso. Obviamente este estándar está enfocado hacia lo que el cliente desea. La salida es un producto que va destinado al usuario o al cliente, ya sea interno o externo. Esta salida o este final de los procesos es el final del proceso de una cadena de valor, que todo comenzó al principio con una entrada. Ahora, estos tres son los que siempre hemos escuchado, pero todavía nos hacen falta un par de elementos. Tenemos la retroalimentación. Es la acción que ejercen las salidas sobre las entradas para mantener el equilibrio en el funcionamiento del sistema. Es decir, ¿cómo así que la acción que ejerce las salidas sobre las entradas? Cuando el producto o servicio llega a manos del cliente, se necesita una retroalimentación. Es decir, se necesita saber qué opina el cliente acerca de ese producto o servicio, cómo lo recibió, le gustó. Entonces, de acuerdo a esas respuestas o esas condiciones, es que se va a la entrada
y se hacen los ajustes. Sabemos que hay dos tipos de retroalimentación, la negativa y la positiva. Entonces, de acuerdo al tipo de retroalimentación, así el proceso continuará. Pero básicamente lo que busca la retroalimentación es cómo le está yendo el producto o servicio allá en el mercado, en las manos del cliente, para que esta respuesta afecte el proceso en el punto de entrada, a ver qué cambios o no habrán que hacer. Y tenemos lo que es el valor. El valor es una cualidad abstracta y secundaria de un objeto, consistente en que al satisfacer la necesidad de un sujeto, subsiste en este un interés o una aversión por dicho objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que es una cualidad que básicamente solo percibe el cliente, y esta cualidad puede o no satisfacer la necesidad del cliente, puede o no satisfacer las expectativas del cliente. Entonces, si lo satisface o no, pues creará cierto interés o cierto rechazo hasta este producto, o como dice acá, por dicho objeto. Muy bien, continuamos. Vamos a ver las características del proceso. Primera característica, son enfocados al cliente. Todo proceso debe ser enfocado al cliente, que es la razón de ser. Es decir, tenemos que añadir valor, buscar esa cadena de valor y cómo el cliente pueda recibir ese valor en sus manos. El proceso puede verse como la esencia del negocio. Cuando agrupamos las actividades de tal forma que buscamos añadirle valor a esa salida, entonces se convierte en la esencia del negocio, porque es lo que el cliente recibe y es lo que el cliente decidirá si compra o no, por lo tanto si se continúa el proceso o no. Dependen del material y la información que reciben. Recuerden cuando hablábamos de retroalimentación, esa retroalimentación va otra vez a la entrada y depende también del material. Ojo, jamás debemos sacrificar la calidad. El material o los materiales o los insumos que estamos utilizando deben ser los adecuados para el cumplimiento del objetivo del proceso, que es añadirle valor, la satisfacción del cliente. Cada proceso de trabajo es parte de un orden superior, es decir, cada proceso forma parte de uno mucho mayor y está integrado con todos los procesos de la organización. O sea, no solamente podemos verlo desde el punto de vista hacia afuera, inter, sino también desde el punto de vista interno, intra. Son de principio a fin, es decir, van a través de la organización. Un proceso o los procesos abarcan toda la organización. Cuando nos enfocamos, en vez de enfocarnos en tareas y nos enfocamos en procesos, esto debe abarcar toda la organización. Uno de los factores más importantes que lleva a la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque no nos estamos basando en que nuestros procesos se basan en cómo ganarle a la competencia, en cómo vencer a la competencia, sino en cómo atraer al cliente, cómo mantener al cliente. Por lo tanto, estamos enfocados en el cliente. Eso permite una ventaja competitiva. Por lo tanto, todas estas características lo que nos permite ver de los procesos es que nos dan una perspectiva de sistema con un nivel integrado de integración de los elementos y las relaciones inter e intra de la organización. Muy bien, continuamos. Veamos los roles que tiene un proceso. Son 3 roles. El primero tenemos el rol de proveedor. ¿Qué es ese rol de proveedor? Es quien suministra los insumos necesarios para llevar a cabo el servicio. Estos insumos se buscan o se traen al proceso con base en lo que se le busca entregar al cliente, qué es lo que vamos a producir, cuál va a ser el producto o servicio que vamos a entregar. Entonces, con base en eso tenemos el proveedor, tenemos el productor, que es quien ejecuta las acciones que transforman y agregan valor a dichos insumos para poner un producto o servicio en manos de un cliente. Es decir, todas aquellas actividades, acciones que involucran el insumo para transformarse en salida, buscando añadirle valor al cliente. Y el tercer rol, obviamente, es el cliente, quien en primer lugar provoca el accionar del proceso. Es decir, el proceso existe por el cliente y para el cliente.
Y en segundo lugar, recibe los productos o servicios por los que paga, es decir, allá en la salida. Estos serían los tres roles que contiene un proceso. Ahora, veamos los tipos de procesos. Aquí tenemos un mapa donde nos aparecen los tipos de procesos más importantes en una organización. Si se dan cuenta, en la columna izquierda tenemos los requisitos del cliente y en la parte derecha tenemos las expectativas del cliente. Ahora, miremos en qué consiste cada uno de estos procesos, o en este caso, tipos de procesos. Tenemos los procesos estratégicos. Son los que permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la organización. Estos procesos son los que permiten definir la estrategia y son genéricos y comunes en la mayor parte de los negocios. Por ejemplo, marketing estratégico, lo que son los objetivos, la vigilancia tecnológica, en fin. Estos procesos estratégicos son los procesos responsables de analizar las necesidades y condicionantes del entorno, del mercado, de los accionistas, para asegurar las respuestas a las mencionadas necesidades y condicionantes estratégicos. Estos procesos estratégicos intervienen en la visión de una organización. Sin embargo, los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy diversos dependiendo pues básicamente de la estrategia adoptada por la empresa. Tenemos los procesos operativos. Son los procesos que tienen contacto directo con el cliente. Los procesos operativos necesarios para la realización del producto o servicio a partir de los cuales el cliente percibirá y valorará la calidad. Por ejemplo, la comercialización, planificación del producto o servicio, la prestación de servicio, en fin. Estos procesos inciden de un modo directo en la prestación del servicio o en la satisfacción del cliente externo de la organización y por lo tanto están directamente relacionados con la misión de la organización, es decir, la razón de ser de la empresa. Y en general consumen gran parte de los recursos de la misma. Constituyen la secuencia de valor añadido desde la comprensión de las necesidades del cliente hasta la recepción de productos o servicios por el cliente. Continuamos. Y por último tenemos los procesos de soporte. Son los procesos responsables de proveer a la organización de todos los recursos necesarios en cuanto a personas, maquinaria, materia prima y para poder generar el valor añadido deseado por los clientes. Estos procesos son aquellos que no repercuten directamente en la producción, pero que son necesarios para un buen desarrollo o que están impuestos por restricciones regulatorias o requerimientos de un buen gobierno corporativo. Bien, ahora veamos los requisitos de un proceso. Básicamente los requisitos de un proceso son 4. Tenemos el primero. Todos los procesos deben tener un responsable designado que asegure su cumplimiento y eficacia continuamente. Es decir, todos los procesos deben tener alguien que esté empoderado del proceso y que pueda responder en determinado momento. Todos los procesos claves y relevantes tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos PDBA que ya hemos hablado de él anteriormente en el ciclo de Denning. Todos los procesos tienen que tener indicadores que permitan visualizar de forma gráfica la evolución de los mismos. Tienen que ser planificados, tienen que asegurarse de su cumplimiento, tienen que servir para realizar los seguimientos dentro de la organización y tienen que ajustarse a los objetivos establecidos. Tercero, todos los procesos tienen que ser auditados para verificar el grado de cumplimiento y eficacia de los mismos. Por esto es que es necesario documentarlos mediante los procedimientos que involucran los procesos. Y por último, pero no menos importante, es recomendable planificar y realizar periódicamente una reingeniería de los procesos de gestión claves y relevantes
para alcanzar mejoras espectaculares en determinados parámetros como costos, calidad, servicio y rapidez de respuesta. Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con lo que es un proceso, sus características, sus roles, su elemento, la estructura en el tema de diseño de procesos. Si te gustó, por favor da clic en me gusta, suscríbete al canal, comparte el video con otros, activa la campanita. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarnos aquí abajo, son bien recibidos y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.